Hoy nos acompaña para la charla de hoy, en este nodo, José María Melo, se llama, en honor a un expresidente colombiano indígena, de quienes la gente en general no sabe mucho. Esta sede es propiciada por el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que es tolimense, de donde es oriundo José María Melo, expresidente, como les menciono, por un tiempo corto en el país. La charla que hoy tenemos es muy importante para el tema, digamos, para la época en que andamos hoy. Tenemos temor del fraude electoral y ya sobre este tema nos dio la doctora Marta Bolívar una charla hace 15 días y hoy queremos profundizar varios de los subtemas con el doctor Fabio Sepúlveda. El doctor Fabio Sepúlveda Betancur es un conocedor, es experto en estos temas de registraduría y electorales. Él es abogado especializado en Derecho Público, máster en Derecho Público, con tesis de grado en Control de Fraude Electoral en los escrutinios. Tiene 10 años, más de 10 años en experiencia en capacitación de testigos electorales y de escrutinios, experiencia en demandas electorales y miembro del Colegio de Abogados en Derecho Electoral. Es decir, tiene todos los méritos para que hoy aprovechemos muy bien, quienes, claro, seguramente todos tenemos preocupación por un posible fraude electoral en las contiendas que vienen, en las 3 contiendas que vienen. La del 3 es la primera, que es la del Congreso, y luego viene la primera vuelta y enseguida la segunda vuelta. Entonces los dejo con el doctor Fabio Sepúlveda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el ofrecimiento de la charla. Sí, una claridad, y eso lo vamos a repetir más adelante cuando ya más público. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Enumeramos y respondemos. Las preguntas se van a hacer todas, una tras de otra, y las respuestas el doctor Sepúlveda toma nota y la responde igual, ¿no? En ese mismo orden. Y las intervenciones, preguntas, pues no tiene sentido que sean charlas, sino pues de máximo un tiempo normal de 2 minutos, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias, doctor Sepúlveda. Entonces, su auditorio. Bueno, gracias Álvaro por esta invitación. Para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí con ustedes dando esta charla, más que es de mi paisano también, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Pues compartimos la paisanidad. Él es de Líbano, yo soy de Villahermosa, somos ahí cerca, somos pueblos hermanos, y acá me acompaña un paisano también, qué bueno que quiso venir a la charla, y esas son las cosas que creo que ya no tengo grabado. Sí, perfecto. Entonces, la experiencia que tengo en el control del fraude electoral pues es amplia, como decían, más de 10 años. Yo empecé en la famosa Ola Verde coordinando los testigos de la campaña de Bocus en el 2010, y ya en estos 11 años pues he adquirido más experiencia. Coordiné todos los testigos electorales del plebiscito, igualmente los de la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2018 de Petro, junto con Marco Emilio Hincapié. Y como lo mencionaba, o sea, mi tesis de grado fue sobre el control del fraude electoral en los escrutinios, esto a partir de una sentencia que es la que llamamos sentencia Ito, que es la 2014-117 del Consejo de Estado, sección quinta. Esta sentencia fue la que le devolvió las curules al MIRA porque se las habían robado en el 2014. Entonces es una sentencia que hace una muy buena interpretación de todo lo que es el proceso electoral
de todo lo que se comete, los fraudes electorales, cómo se dan, y además hace una interpretación más amplia de lo que es el delito electoral y concluye con lo siguiente: si se demuestra que se ha comprado un solo voto, se anula la elección, que fue lo que pasó con Aída Merlano, pero que no pasó con María Fernanda Cabal, que sí se comprobó que hubo unas personas que compraron votos en la campaña de ella, pero a ella sí no le pasó nada. Entonces, con esa comprobación, eso es una ventaja y un riesgo también. ¿Por qué? Porque le están diciendo y fácilmente pueden hacer que alguien está comprando un voto en la campaña de Petro. Lo pueden hacer. Entonces es una herramienta de doble filo que puede ser, y afortunadamente para eso es que estamos, para prevenir y cuidar los votos. Siempre yo he escuchado, hay una frase que dicen que es de Jorge Eliezer Gaitán, pero pues creo que no es cierta, que el pueblo vota hasta las 4 de la tarde y el registrador después de las 4, o que el que escruta es el que elige. Esta parte sí es cierta desde el punto de vista jurídico, porque el escrutinio es el que da la elección, da el ganador de una elección, es el escrutinio, no es el conteo en la mesa. Entonces, lo que se quiere con estas charlas es fortalecer el cuidar los votos. Todos los políticos y todo en esta campaña, y Petro sobre todo, hacen un esfuerzo grande por conseguir votos. Pero esos votos, si no se cuidan en la mesa, en la urna y en el escrutinio, pues se pierde la elección, ¿sí? Entonces, ahí es la importancia de que todos seamos veedores, y podemos serlos, al menos de cuidar nuestro voto, y ya con eso garantizamos algo y ayudar a cuidar los votos de los demás. Yo tengo documentado más o menos 65 modalidades de fraude. El fraude electoral no se comete en una sola etapa, esto es una cadena, ¿sí? Y esta cadena casi que inicia desde que se abren las inscripciones de los candidatos. Y hay una fecha importantísima que todos los partidos dejaron pasar por alto. Era la inscripción de los jurados de votación. Eso venció el 28 de diciembre, ¿sí? Todo el mundo estaba en las carreras de las inscripciones, de modificar listas y demás, y se olvidaron de eso, y normalmente siempre se olvidan. Todos los partidos políticos, los movimientos, grupos de ciudadanos y los candidatos tienen derecho a postular jurados de votación, ¿sí? Es un derecho que les da la ley para que postulen sus propios candidatos, y lo que hace la registraduría es, de alguna forma, pues se le da un cheque en blanco. ¿Y quién creyera que de pronto que en los jurados no se comete fraude? Allí se comete fraude también con la designación de los jurados. Entonces, esa es desde ahí podemos empezar que se viene inicia una modalidad de fraude. ¿Por qué es importante los jurados? Porque el jurado tiene un papel protagónico el día de la elección. Pues es el que está manipulando la documentación, todos los formularios y la votación. Entonces, ha pasado y pasa mucho en pueblos de la costa que pues, los jurados se presentó en una campaña en el 2014 que una persona que tenía un puesto de perros registrado en la Cámara de Comercio inscribió más de 60 jurados. Imagínense. Entonces, cuando uno ve eso es porque ya saben qué es lo que va a pasar, y ya sabemos cómo se comportan las elecciones en la costa, sobre todo en Barranquilla. El caso de Aída Merlano es un ejemplo claro, ¿sí? Los otros no han ido a la cárcel, no es porque no haya pruebas, es porque no ha querido la fiscalía y no hay la voluntad política
y la voluntad jurídica para realmente someterlos, porque ya era para que con las declaraciones y con la condena de Aida Merlano al menos hubieran iniciado las investigaciones a los Char, a Gerley, porque es muy diciente lo que pasó allí. Nosotros, el testigo electoral tiene una función, yo lo llamo, es el superhéroe de ese día. Y todos podemos ser testigos electorales, ¿sí? ¿Por qué pueden ser el superhéroe? Porque es el que, aparte de cuidar los votos, está ayudando a consolidar la democracia, que realmente sea un buen ejercicio de la democracia, que sea transparente. Esa función del testigo se ha minimizado mucho, no se ha valorado como debe de ser. Claro que pues tener una plataforma para cubrir todas las mesas de votación para estas elecciones son más de 130.000 mesas de votación, más de 12.000 puestos de votación. Eso es muy complejo, pero el único que cumple casi en un 90% es el MIRA. El movimiento MIRA, ellos sí tienen una estructura muy consolidada de testigos, porque además pues por su connotación, por la condición religiosa, pues ya corresponden a eso, pero son disciplinados. Y eso fue lo que les permitió a ellos haber ganado las demandas, ¿sí? Porque tenían todos los E14 de cada mesa de votación. Esa demanda fue de más de 600.000 folios. O sea, el Consejo de Estado tuvo que alquilar una bodega aparte para recibir la demanda, y lo mismo para que los abogados la estudiaran. Hubo más de 15 abogados analizando todos esos documentos, porque usted se imagina a qué horas usted revisa todo eso. Tuvieron que llevarla en ningún camión y demás. Pero lo importante de eso es lo que yo les resumo, que sí, nuestro sistema de consolidación de votos es muy frágil, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros vamos de lo que es el E14, que es físico, el E14, que es un acta de mesa, que es el más importante, y luego en comisión vamos a un E24. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que yo tengo en el E14 se digitaliza y pasa a un E24. En ese momento pierde validez jurídica el E14 y lo reemplaza el E24. Ese proceso se hacía manual hasta el 2001 y fue Uribe el que implementó, que porque había que llegar a la parte digital, parte bueno, pero ya sabemos las complicaciones que tienen pues el tener un software que no es confiable. El primer error, digamos, lo que comete la registraduría es que antes el software era alquilado. Para estas elecciones ya lo compraron, pero ese software era alquilado solo por 5 meses. El alquiler de todo eso valía más de 400.000 millones y siempre tenía que participar varias empresas, porque era imposible una sola empresa manejar eso. En estos momentos la registraduría dice que ya compró el software, pero en la operación y el mecanismo de manejo del software es donde está la parte frágil. Entonces, la ley electoral dice que todo el material electoral debe de ser guardado hasta la siguiente elección. En este caso hablamos de 4 años para el Congreso, y lo mismo en las alcaldías y presidencias. El software lo alquilaban solamente por 5 meses. Desde ahí ya la misma registraduría estaba violando la norma, y eso fue lo que evidenció la sentencia del Consejo de Estado, porque cuando fueron a hacerle la auditoría
al software, resulta que el software, el particular dijo, no, esto es mío, esto tiene derechos de autor, yo no les puedo dar acceso. Además ya la información se borró, yo le entregué unos backup a la registraduría, ya la registraduría lo que tiene los backup, esa es la información. Pero lo que sí es cierto es que ese software es vulnerable. Pero entonces vamos al comienzo con respecto de los testigos y ya terminamos con respecto de los escrutinios. Como les comentaba, el testigo tiene esa parte importantísima y por eso debe de ser bien capacitado. No es una capacitación que se le dé el día antes. Hay mucha gente que tiene la intención de colaborar en los pueblos, hay mucha gente que colabora y maneja y tiene esas ventajas de que yo quiero ser testigo, pero no tienen realmente la capacitación. Y un testigo es muy clave en una votación. ¿Por qué? Primero, el testigo puede ingresar igual que los jurados a las 7 de la mañana. ¿Cuál es la importancia de que ingrese? Aquí muchas veces, y me pasó a mí aquí en un puesto de Chapinero, que no dejaron ingresar a los testigos. El delegado decía, no, los testigos ingresan a las 8. Y nosotros, pues, hablando con el delegado, dije, pero ¿dónde está eso? El testigo debe de ingresar con los jurados. ¿Por qué? Porque una de sus funciones importantes es ver la instalación de la mesa. La mesa... Que todo esté abierto. Que todo esté abierto, sí. La instalación de la mesa, ¿en qué consiste? En que le entregan el material electoral el delegado al presidente de la mesa, que tienen que armar la urna, que tienen que armar el cubículo, bueno, y distribuirse ahí las funciones, quién va a manejar el E10, quién va a manejar el E14, ¿sí? Todas esas funciones se distribuyen ahí en la mesa. Pero lo más importante es que a las 8 de la mañana tiene que estar instalada la mesa. ¿Qué quiere decir? Estar la urna lista para recibir votos. Y entonces el testigo tiene que estar pendiente de que al momento que cierran la urna esté vacía. Aquí pasa una modalidad de fraude, lo que se llama urna embarazada, y es que ya va en la parte de abajo, ya va con unos voticos. Todo lo que yo les estoy diciendo está documentado, yo solamente estoy acá, no me estoy inventando nada de eso, ¿sí? Entonces, esa es una función y es una obligación de los jurados de exhibir totalmente vacía la urna, ¿sí? Que la gente vea como el mago, nada por aquí, nada por allá, y que la gente la pueda ver realmente. Cuando no se da eso, pues ya sabemos que empiezan una modalidad de fraude. No son todos los jurados, no ocurre en todas partes, pero ocurre. Y la diferencia de un voto en una elección puede ser la diferencia de una curul. En elecciones los votos valen doble. ¿Sí? ¿Por qué dicen doble? Porque supongamos que un candidato obtuvo 99 votos y el otro 100, ¿cierto? Y al del 100 le anularon un voto, ¿cierto? Que se lo suman al del 99, estamos contando 2 votos, ¿cierto? Esa es la importancia. Bueno, una vez abierta la votación, lo primero que hay que verificar es el formulario E10. ¿Cuál es el formulario E10? Es el registro de todas las cédulas que pueden votar en esa mesa. Usted ha visto que hay un jurado que con un marcador le presentan la cédula. Con un resaltador. Sí. Con un resaltador y ahí coloca la cédula y listo, pasa. Entonces luego se lo pasan al otro, que es donde anota los datos en el E11. En el E11 se anotan los datos igual, ya con nombres, apellidos
Y en esta elección volvimos otra vez a la firma y a la huella. Eso permite de que se disminuya un poco el fraude, porque eso lo habían eliminado antes, porque cualquiera podía votar, o sea, solamente le votaban, le presentaban la cédula y listo, y eso era suficiente. Entonces en esta al menos ya el registrador dijo que se iba a tomar la firma y la huella. ¿Eso qué garantiza? La registraduría tiene que presentar el censo consolidado, que eso lo hizo el 13 de enero, de cuáles eran los ciudadanos aptos para votar, ¿cierto? Entonces, de ese censo electoral hay que excluir a las fuerzas militares, a los difuntos, ¿sí? Básicamente esos dos, ¿sí? Ah, y los presos, pero los que han perdido los derechos políticos. Ese listado lo tienen que consolidar. Realmente nunca se ha podido hacer un cotejo de eso, y aquí nos vamos a lo que la registraduría presenta. Porque usted, ¿cómo coteja de que realmente le están presentando el censo que corresponde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los difuntos, o en el caso de los militares, pues alguien que sea hermano y que sabe dónde va a votar y listo, que era lo que hacía antes, listo, se presentaba con la cédula del hermano y votaban y listo, eran parecidos. Allá el jurado, ¿qué mira? El jurado lo único que mira es que la cédula coincida ahí, pero no se va a poner a mirar, oiga, ¿será que sí me parece, no? Además porque en la cédula casi nadie nos parecemos a la foto de la cédula. Entonces esa sí era un fraude que también era muy recurrente. Además, ¿por qué? Porque con los abstencionistas, ustedes han escuchado el chiste muchas veces de que el señor que iba a la mesa de votación a ver si la señora ya había votado, la señora ya hace 15 años se había muerto, pero resulta que siempre votaba, y eso pasaba. ¿Por qué pasaba? Porque alguien que tenía el listado, en complicidad con algún jurado, le dictaba el nombre. Entonces el jurado cualquiera lo anotaba ahí y en un descuido introducía el voto y listo, ¿cierto? Entonces esa es una función importantísima del testigo electoral el día de las elecciones. Dentro de las otras modalidades de fraude que hay ya el propio día de elecciones, nosotros hay una que de pronto se da mucho en los pueblos, y yo creo que hoy en día con los avances tecnológicos creo que se va a dar también, sobre todo en la costa, y es que está permitido que los niños acompañen a sus abuelos, a los mayores de edad, a que los acompañen al cubículo, pero porque de pronto tienen problemas de desplazamiento. No son discapacitados, no son discapacitados completos, pero tienen problemas de desplazamiento y el niño lo que hace es acompañar. Pero entonces aquí se llama el niño lazarillo, y es que es el mismo niño que va acompañando a varios ancianos, porque el niño es el que da la fe de que si marcaron o no para luego pagar, ¿sí? Entonces, y eso se sigue dando. Entonces, claro, se sigue dando en esa parte. Otra modalidad que también en mi pueblo se dio, nosotros la descubrimos, es el voto cambiado. Y es que normalmente los votos que dan de muestra, pues casi que son idénticos. Lo único que falta es que no tienen la firma del jurado, ¿cierto? Pero como el jurado comete una falta grande al no verificar el tarjetón que entrega. ¿Cuál es la función del jurado? Entrega los tarjetones, la persona, el votante va al cubículo, hace las marcaciones que tiene que hacer, entrega el voto doblado por el lado donde está la firma del jurado, ¿sí? Casi que tiene que mostrarle al jurado y exigir, es una obligación del jurado exigir, muéstrame que es el mismo tarjetón que yo le entregué. Pero el jurado nunca hace eso. Eso nunca lo hace, que porque están en otro despelote, que aquí hay 3 haciendo fila, entonces nunca lo hacen. Entonces, hay personas que muy hábilmente llevan un voto marcado de los de muestra, y el voto original que les dan
Entonces, en un descuido se lo guardan y ese voto es el que empiezan a votar. Entonces, el que llega también tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, listo, usted vaya, entrega este voto, el voto se lo entregan ya marcado, entrega este voto y saque el voto que le da, tiene que sacarlo en blanco. Para esto se requiere de cierta habilidad de las personas, no todo mundo. No vamos a decir que eso va a representar una votación grandísima, pero representa un fraude e incide. Las preguntas, por favor, anótenlas para efectos de tener nosotros, aprovechar el tiempo al máximo. Anótenlas y al final vamos a hacer una sesión de respuestas. ¿Listo? Entonces, aquí Álvaro va a estar encargado. Quienes tengan pregunta, cuando termine la charla, levantan la mano, hacen la pregunta, hacen todas las preguntas y yo las respondo al final. ¿Les parece? Entonces, para que... No, es una sugerencia nomás. Como lo que pasa es que yo en 3 oportunidades seguidas fui jurado de votación y nosotros en la mesa que me tocó en Chapinero, nosotros verificamos todos los votos, todos que tuvieran todas las firmas. Bueno, eso le digo, eso no es que se presenten todas las mesas, o sea, no es que decimos que los 700.000 jurados todos se prestan, no, pero ahí se prestan en algunos municipios, en sitios donde un voto hace la diferencia. Usted sabe que hay elecciones que se han ganado por votos, 5 votos hacen la diferencia. El alcalde de mi pueblo en el 2015 salió ganador con la información que publicó la registraduría, ¿cierto? Pero resulta que con la información que aparecía después era perdedor, estaba perdiendo por 200 votos. Nos tocó que hacer un preconteo y aparecieron los votos, porque ya les digo cómo es que se hace la trampa también allí, ya en el conteo. Entonces, estamos en esa modalidad de fraude y aquí, durante todo el proceso de elección, el testigo tiene que ser una persona muy hábil, ¿sí? Porque usted estar controlando todos los jurados y todos los testigos, pues no es fácil, pero uno tiene, y ellos van a aprovechar cualquier distracción de un testigo para cometer el fraude, hacer alguna cosa. Le digo, no es en todas las mesas, no son todos los puestos, pero es significativo y es una modalidad de fraude. Durante las votaciones también se puede presentar normalmente cuando hay el testigo es notorio. En los pueblos normalmente casi siempre las campañas políticas y los candidatos se dan el lujo de tener un testigo por mesa porque son poquitas mesas. O sea, en un pueblo estamos hablando que pueden haber mesas 25, 50 mesas, ¿sí? Pero aquí en Bogotá, que son 16.000 mesas, o sea, tener un testigo por mesa, o al menos tener siquiera 3, 4 testigos por los puestos de votación, son más de 600 puestos de votación en Bogotá, ¿sí? Eso de por sí implica una logística grande, ¿sí? Que de pronto no es muy fácil de manejar. Entonces nosotros, durante el proceso de la votación, es lo que puede hacer el testigo. Ahí ya la compraventa de fotos, o sea, lo que la gente llama digamos, la foto imposible, y es usted encontrar una persona que le esté pagando para comprar el voto. Eso no se va a dar, pero sí hay formas de identificar que las personas están comprando votos y determinar que realmente se va a hacer fraude, ¿sí? Entonces, digamos que ya una vez se pasó todo el proceso de votación, listo, se llegó ya el cierre. Al momento del cierre es importante que esté el testigo. Los momentos claves de un testigo son al momento de la instalación de la mesa y al momento del cierre. Normalmente en toda parte casi que faltando 15 minutos ya cierran las puertas, y si el testigo no está allá, ya después de las 4 no dejan entrar a nadie, así tenga la credencial de testigo, no dejan ingresar.
Es importante esa observación. Ni siquiera los jurados que están fuera, porque pasa muchas veces, ¿cierto? Ni siquiera si el jurado está fuera y se cerró, no lo dejan entrar. Y ya ahí. Entonces, ahí es donde viene el momento más importante. Es el que se llama el conteo, pues, conteo de mesa, escrutinio de mesa. Esa es la primera parte con que empieza el escrutinio, que es el conteo de los votos en la mesa. Aquí también se pueden dar varios fraudes, es la parte más álgida acá, ¿sí? ¿Por qué? Viene normalmente, ¿qué es lo que deben de hacer? Yo tengo por acá un E14. Les pido excusas. Yo tenía una presentación en PowerPoint. La verdad que por salir a las carreras se me olvidó grabarla en la USB y no la tenía en la nube porque no me percaté de eso. Pero entonces, hay unos momentos importantes del E14. El E14 tiene 3 totales, ¿sí? El primer conteo que se hace antes de abrir la urna, ojo, antes de abrir la urna, es saber cuántas personas votaron. ¿Cuál me hace el resultado? El E11. El E11 me dice, aquí votaron tantas personas. Ese es el primer conteo y eso es lo que hay una casilla exclusiva en el E14 para diligenciar, donde dice esa información. Muchas veces están contando y se reparten las tareas y eso es un error que cometen los jurados. El escrutinio tiene un orden y así mismo les dicen en la capacitación que oiga, ojo, primero, antes de abrir la urna, usted tiene que destruir todo el material electoral y guardarlo en una bolsa. ¿Por qué? Porque si queda algún voto por ahí volando en tanto papeleo, ¿sí? Y entonces hay unos jurados que se reparten las funciones, pero es un error grande y ahí sí le corresponde al presidente de la mesa organizar ese conteo, porque para eso yo les dice. Eso es lo primero antes de abrir la urna. Yo no puedo tener nada de material que me sobró. Todo el material que sobró de votos tengo que destruirlo y guardarlo en la bolsa respectiva que dicen que me envía para eso y sellarla. Luego vengo a contar los votos, pero los votos los tengo que contar tal como los depositaron, no empezar a desdoblarlos. Un error que cometen los jurados. Si yo acá en la mesa de votación me dice que tuve 120 votos, entonces tengo que contar esos 120 votos, ¿cierto? Y esos votos los tengo que contar en doblados, como llegan así. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene un fenómeno que se llama que puede haber más votos que votantes, ¿sí? Y entonces cuando pasa eso, tiene que introducirse los votos. Si en la mesa hubo 120 votos y me aparecieron 125, tengo que meter los votos tal como estaban así, sin desdoblarlos, a la urna y tengo que sacar 5 al azar. Al azar se sacan 5 y no puedo abrirlos, y esos 5 se deben de quemar, ¿sí? Se deben de destruir ahí mismo. Entonces, la norma no dice cuando faltan votos. Ahí sí no sabemos porque la norma no dejó claro eso. Y bueno, la diferencia acá, lo que se llama nivelación de mesa, pasa en ese caso. Y entonces, si pasa eso es porque ya sabemos que ahí estuvo algo raro. Hay algo raro que funcionó ahí, ¿sí? Que de pronto algún jurado pudo haber introducido un voto de más y de pronto no lo anotaron, ¿sí? Se pudo haber dado. Luego viene la separación de los votos, ¿sí? La separación de los votos por partido y al interior y luego por candidato. Entonces ahí sí se empiezan a contabilizar cada voto. Aquí es importante mirar algo, y es que aquí también se comete un fraude que se llama el fraude del anillo, el esfero anillo, y es que
jurado hábil. Hoy en día, como hay tanta tecnología, hay unos anillos con una puntica, entonces él con disimulo puede marcar, bien sea un voto que no está marcado, lo puede marcar por su candidato, o puede marcarle doble vez al candidato contrario para que anulen ese voto, ¿sí? Aquí es importante lo siguiente: la capacitación, la sugerencia que uno debe de hacerle a las personas cuando van a votar. Primero, lleven su propio esfero o un marcador, ¿sí? Hagan una marca repisada, o sea, que cuando usted lo abra, vea todo el mundo que sí, ahí está marcado. Y no con el esfero, de pronto que la gente hizo un chulito y tenga que empezar a mirar, oiga, aquí qué por quién marcaría, no, este voto no se ve, dejémoslo así, y estar anulando un voto. Entonces, la intención es esa, que la gente pueda marcar repetidamente, ojalá que lleven un marcador. Los lapiceros, es cierto el fraude que se comete con el esfero, de que la tinta se puede secar y no queda evidencia. O es borrable, o por el calor simplemente se puede borrar y no queda nada. Entonces, esa es una sugerencia para decirle a la gente de que cuide su voto y que le escriba todo. O sea, la ventaja de la lista del pacto es que es cerrada y las personas tienen que marcar una sola vez, no tienen que marcar por el escudo y luego por el candidato. Es una gran ventaja que tiene la lista cerrada, aparte de las otras que ya sabemos. Entonces, para evitar ese fraude es bueno recomendarles a las personas eso, que tengan eso, que hagan una marcación, que abrieron el tarjetón y listo, todo el mundo quedó deslumbrado, sí, esa es por Petro, ahí está. No importa que si se salió la rayita para otro lado, lo vayan a anular, porque lo que interesa es que la intención sea clara del voto, ¿sí? Porque si yo tengo tachado ahí el voto de Petro, entonces, y si se me fue una rayita para el otro, no me vayan a decir, no, es que aquí queda anulado este voto porque tocó al otro. No, lo que dice la norma es que la intención del voto sea clara. Entonces, ¿cómo lo hacemos claro? Repisando, ¿cierto? Al momento que yo voy contando, aquí aparecen los formularios E14. El formulario E14 para los testigos es, como yo le digo, como la novia, el novio, o sea, tienen que soñar E14, comer E14, almorzar con el E14, aprenderse del E14, ¿sí? Está escrito acá, dentro de 8 días me comprometo a traerles bien la gráfica y explicarles bien la importancia del E14. Ese es el que debemos de cuidar, porque hay momentos en que se llena cada espacio, ¿sí? Los E14, el E14 es uno solo que está compuesto de 3 cuerpos. Uno dice E14 delegados, E14 de transmisión y E14 de escrutinio, ¿sí? Pero todos tienen que ser diligenciados sin desprenderse. Ha pasado con mucha frecuencia que el delegado de la registraduría presiona a los jurados para que le entreguen rápido el E14 de transmisión. Y resulta que no, la norma dice, yo tengo que diligenciar todo el E14, los 3 E14, con la misma información. ¿Por qué? Porque me tiene que ser igual, ¿sí? Porque no me puede ser de que haya una información diferente en el E14 de transmisión, que es el que utilizan para subir a la plataforma de la registraduría, y una diferencia con el E14 de escrutinios, ¿sí? De la comisión escrutadora. Entonces, cuando pasa eso, que muchas veces ha pasado, es el que está en la comisión escrutadora, porque la información que se sube a la plataforma es meramente informativa, pero es muy valiosa para tenerla al momento del escrutinio, porque esa es la que me permite contabilizar si mirar si los E14 están iguales. Entonces, un E14 tiene un código de barras, o sea, hay algo que es
El código de barras es el que lo hace como la cédula, lo hace único. Todos los C14 son únicos a través de ese código de barras. Viene la descripción de qué elección es, ¿sí? Presidencia, Senado, Cámara, Alcaldía, ¿sí? Y luego viene también un código, unos numeritos que es el que identifica que ese 14 es de ese puesto y de esa mesa de votación, ¿sí? Esa es información que sirve para confrontar, aunque hubo en muchas ocasiones que había los famosos cambiazos en que la gente no confrontaba ese 14. Y pues ha habido varias registros de fraude, aquí como están grabando, no los puedo mencionar porque sé que están, sí puedo mencionar de los que ya hay sentencia, pero de las otras modalidades de fraude, de cómo se van a dar en el escrutinio que ya les cuento. Entonces, luego, el primer total que debe de anotar el jurado es acá donde dice total de votos en mesa, que ese total me lo da el E11, ¿cierto? Luego paso a distribuir, a contabilizar los votos en urna, ¿sí? ¿Cuántos votos me dio la urna? Y luego a describir en cada parte los votos por cada candidato, ¿cierto? Y luego el otro total. Son 3 totales que tiene el E14 que todos deben de coincidir, ¿sí? Porque está el total de los que votaron, el total de votos en la urna y el total de votos por cada candidato. Y tienen momentos diferentes. No es que como yo tengo los 3 totales, entonces el jurado voy a diligenciarlos de una vez todos. No, señor. En cada paso tiene que diligenciar ese total, ¿cierto? Y verificar. En los totales, aquí hay algo importante. Con los votos nulos, los votos no marcados y los votos en blanco. Normalmente, como los partidos y los candidatos pues no tienen o no cuidan sus votos, pues muchos menos esos votos. Los votos nulos, los blancos, los no marcados, esos de pronto no les interesa. Y resulta que en varias ocasiones esos son los que se prestan para hacer el fraude, ¿sí? Sin necesidad de quitarle un voto a alguien, ¿sí? Esto sí no puedo decir porque está documentado, ¿sí? En Bogotá son más de 16.000 mesas de votación. Entonces, ¿ustedes se imaginan que algún candidato X le apareciera un voto en cada mesa o 2 voticos? ¿Sí? Y acá es donde se llama el famoso salto del canguro. Y es que esos candidatos, que de pronto usted vio unas vallas pero que no lo conocen ni en la casa, ¿sí? Ni en el barrio lo conocen, y aparecen con una votación que uno dice, ¿de dónde? O sea, cuando nunca los vio haciendo campaña, no sonaban para nada, y aparecen electos. ¿Ah? Yo basta, ya lo dijeron, ¿sí? Esos y otros más que ustedes ven que el Senado está compuesto por 102 y la Cámara 167. ¿De cuántos congresistas ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de los que uno ve en los medios de comunicación? No pasa de 10. Yo les digo, dígame cuáles, y uno que está medio enterado, o sea, si le va bien llega a 20, ¿cierto? Y la gente, hay otros que ni suenan, ni truenan, y esos son en algunas ocasiones esos candidatos que utilizan ese salto del canguro, ¿sí? Porque ya hacen un negocio con la registraduría, tienen que tener unos votos de soporte, pero los otros votos los consiguen en el escrutinio. Entonces seguimos todavía en el conteo en la mesa, ¿cierto? Ya se totalizó. Aquí hay algo importante y es una de las funciones claves que tiene el testigo. Y es que el testigo puede pedir un conteo de votos en la mesa, ¿sí? Puede contar, porque es obligación
del presidente de la mesa, una vez tenga diligenciado los 13 14, decir a viva voz, leerlo a viva voz el E14. Pero eso en la elección pasada hubo, sí se dio en algunos casos, y ya acuérdense lo que pasó en el 2018 en la primera vuelta, que ya para la segunda vuelta sí se dijo, tienen que publicar los E14, y eso de alguna forma dio algo de transparencia, porque ahí no es donde se pierden las elecciones. Ahí, como decía, hay un video, no sé de ustedes, que lo traía en la presentación precisamente, y es que en la serie de One Piece, si no la han visto, es una serie que muestra la realidad del país con mucho humor, y en el último capítulo por allá aparece precisamente, yo lo tenía por ahí, cómo es que se da el fraude. Eso lo explica en 3 minuticos y eso lo traía en la presentación, pero es eso, o sea, a pesar de que se ve con mucho humor, pero es la realidad del país, es la realidad de que las elecciones se ganan o se pierden en el escrutinio, ¿sí? Como dicen allí, la compra de votos es para principiantes, o sea, sabemos que existe la compra de votos, algunos compran, pero ahí no es el fraude grande. Les contaba que el fraude es una cadena de sucesos, ¿sí? No está en una sola etapa el fraude. ¿Ves? De esas 65 modalidades, ahí se van dando el fraude. Entonces, terminamos el conteo, ¿cierto? Y el testigo, listo, ya pensaron el E14, ya listo, sabroso, voy para la casa. No, señor, ahí es donde todavía hay que cuidar más. El testigo tiene que estar pendiente de que se selle la bolsa que le dan al jurado con toda la documentación, y él puede vigilar el transporte de esa bolsa hasta el carro que lo transporta. Es más, puede vigilar, puede ir detrás del carro. Aquí pasó en algunas elecciones locales acá, que en el traslado de los votos desde el puesto de votación a Corferia hubo cambiazo, ¿sí? En la época fuerte del paramilitarismo, y fue por lo que se descubrió, pues muchos jurados, digamos, al mediodía les entregaban ya, mire, aquí está toda la votación, ya, usted se puede ir para la casa, aquí está todo, y usted, ¿cómo decía algo? ¿Sí? Y pues fueron tan torpes que por eso se descubrió, porque aparecía el 100% de la gente votando en una mesa, algo que es imposible. Ninguna mesa está al 100%, ¿sí? Entonces, ahí aparecían, y entonces aparecían todos los votos por cierto candidato. Entonces, los del municipio de acá, ustedes me votan por este, los de acá me votan por este, y así fue que se manejó el paramilitarismo en las elecciones, y eso quedó documentado. Eso hay documentación de eso ampliamente difundido en algunos medios de comunicación. Entonces, esa es digamos, ese resumen que hay desde el testigo que hay en mesa. El testigo. Ahora, vamos a la otra parte importante. Aquí ya entramos al escrutinio en sí. Para que el testigo de mesa pueda actuar, necesita la credencial E15. El testigo escrutador necesita la credencial E16. Un testigo puede tener las dos credenciales. La credencial E16 es para actuar ante la comisión escrutadora. La comisión escrutadora es la que se hace aquí en Bogotá, en Corferias, y en los municipios, en las cabeceras municipales, ¿sí? La comisión escrutadora siempre se instala el mismo día de elecciones a las 3:30 de la tarde. Entonces, ese testigo de escrutinio debe de estar a esa hora ya pendiente de la votación a las 3:30, que es cuando se instala la comisión escrutadora. Normalmente está conformada por jueces o notarios, ¿sí? Que son los que pertenecen a la comisión. Quien hace las veces de secretaría es el registrador delegado,
¿sí? Y hay otras personas allí en la comisión escrutadora, que son el digitador. Y hay una parte también donde están todos los otros testigos electorales. En la campaña del 2019 se publicaron los dos E14, el E14 de transmisión y el E14 de claveros, ¿cierto? Entonces ambos se proyectaban y era fácil para poder ver allí toda la información. Pero antes de que se empiece ese conteo, porque es importante que estén los testigos, porque el software se le hace una prueba y tiene que dar en ceros. El software siempre lo habilita la registraduría desde el puesto de mando. Aquí en Bogotá, pues donde esté el puesto de mando, normalmente en los municipios, en las capitales, porque ese software tiene como unas claves y unos accesos que los autorizan desde el puesto de mando que haya designado la registraduría. El día de la elección, ese software se cierra a las 12 de la noche. Si no se ha alcanzado a hacer todo el escrutinio, se reinicia al día siguiente a las 9 de la mañana. Normalmente suele pasar. En las elecciones a Congreso, los escrutinios son muy largos porque es muy dispendioso contabilizar los votos. En la elección del 2014, el escrutinio fue hasta 2 días antes de la posesión del Congreso, hasta el 18 de julio estuvieron en los escrutinios, que fue cuando se presentó la reclamación del movimiento Mira. Entonces, una vez que se empieza, se hace esa instalación, ¿cuál es el suministro en la comisión escrutadora de la votación? El suministro es los votos que le llegan de los puestos de votación. Con base en eso es que se hace ese escrutinio en la comisión escrutadora. Entonces, normalmente casi que como tipo 6:30 o 7 empiezan a llegar todos los carros a Corferias y a recibir la documentación de escrutinio. Aquí hay algo que la registraduría que hay que cambiar, y es que se habla del arca, todavía estamos hablando del arca triclave. El arca triclave es un baúl que tiene 3 llaves, 3 candados. Pero ese baúl funcionaba cuando se votaba con papeletica, que eso no ocupaba pues mayor espacio y en el baúl cabía. Pero hoy en día hablamos de arca triclave y los votos son empacados, todo el material electoral en bolsas de polietileno, ¿sí? Muchas veces no son bien selladas en el puesto de votación y en el transporte no se tiene el cuidado, hay veces se abren, otras veces voluntariamente alguien quiso que se abriera alguna para introducir algún material, que ha pasado, ¿sí? Y llega ese material a Corferias y hay veces la misma manipulación, porque son bolsas demasiado grandes, ¿sí? Entonces puede generar que se rompa, se abra la bolsa y no se le dé un manejo adecuado de cadena de custodia a esos votos. Entonces pasó muchas veces en Corferias de que pasaban la bolsa y se regaban los votos porque la gente no tenía cuidado para llevarlos hasta la comisión escrutadora, que es una bodega que la llaman arca, que es la triclave, pero ya no funciona porque la triclave es que 3 personas deben de tener cada uno una llave para abrir ese baúl. Entonces, aquí ya empieza, digamos, también es otra modalidad de fraude porque hay indebida manipulación de ese material. Porque usted no sabe, abrieron la bolsa y no se supo qué hicieron allí con la bolsa. Pero entonces vayamos a que llegó el material completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace de la comisión escrutadora? Pues lo que hacen es leer
el E14 y mirar para que la información del E14 se digitalice, ¿sí? Y pase al E24. Yo no sé si algunos han estado en comisiones escrutadoras, pero normalmente hay veces, antes se hacía que ese era como un juez, normalmente siempre, que era el que leía, tiene que leer en voz alta, pero leía en ese E14 como si se fuera a desintegrar. E14 del puesto de votación 15, mesa número 28, total de votos 120, total de votos, o sea, una rapidez. Digo, pero es que ¿acaso se va a desintegrar el E14? Y peor porque el digitador tiene que digitalizar toda esa información tal cual como está parametrizado. En el E14, en el E24 solamente se digitan números, por eso todo tiene un código. El puesto de votación tiene un código, la mesa tiene un código, el municipio tiene un código, el partido político tiene un código, el candidato tiene un código, entonces solamente se digitan números. Y usted al digitar números, pues se le puede ir la pava, como decimos nosotros, voluntariamente o involuntariamente, ¿sí? Aquí es donde viene una modalidad de fraude también, ¿sí? Y es que el escrutador dijo por el partido amarillo 155 votos. Entonces se le olvidó, 55 votos, ¿cierto? Y nadie estaba pendiente. Entonces, por el partido negro, 40 votos. Sí, 40 votos. Y entonces ahí metió el 100. Ahí metió el 1 y ya le metió 100 votos y no le va a variar el resultado. ¿Sí? No le va a variar. Ese error puede ser voluntario, puede ser involuntario y también es un error que se comete a través del software. En la demanda que les comenté del Consejo de Estado se probó que hubo accesos a ese software en horarios no permitidos. Ya les dije, el software se prende, se habilita a las 3:30, se apaga a las 12 de la noche del día de elecciones, los días siguientes va de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aparecieron registros de ingresos de personas a las 2 de la mañana, con unas claves que no tenían por qué tenerlas porque era la registraduría la que los manejaba. No se logró detectar a qué entraron, ¿sí? Y qué hicieron. Pero si alguien hace eso, no fue para hacer cosas buenas, para corregir, ayudarle ahí. Entonces ahí es donde se viene a ver la diferencia de votos. Entonces, el E14, que es el que me llega de la mesa, me debe de coincidir con el E24. No tiene por qué haber alteraciones, a no ser de que se vea una observación y digan, no, pero mire, aquí en el E14 de transmisión resulta que hubo 250 votos y en el E14 de claveros apenas hay 245. Entonces, en esos casos se puede pedir un reconteo porque vale la pena que se pueda mirar dónde está el error, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que estar también una persona muy capacitada. Es un proceso un poco dispendioso porque es estar uno allá todo el tiempo y usted a las 2 horas de ya ver números, pues usted también, como se decimos nosotros, está mamado y se cansa y somos humanos y nos cansamos. Entonces nos vamos a tomar un café o nos vamos al baño y resulta que el escrutinio siguió normal, ¿sí? Y entonces ahí en ese momento es donde aprovechan para hacer de la suya los que las van a hacer, ¿sí? En esa parte para impugnar la mesa, normalmente para hacer el conteo, para impugnar un conteo en el escrutinio, pues se tiene que tener poder del candidato o del partido político para hacerlo. Los testigos electorales de mesa también pueden hacer reclamaciones en la mesa y hay unas causales específicas por las cuales se puede hacer la reclamación,
¿sí? Normalmente siempre se les da un formato y cómo puede hacer, pues qué es lo que usted puede reclamar. Y si una mesa ya se pidió un conteo, un reconteo en el puesto de votación, esa mesa ya no se puede volver a abrir, a no ser que realmente haya una justificación, pero ya en el escrutinio departamental, ¿sí? Si hay algo excepcional. Es un proceso que es muy rápido realmente, de verdad, y se requiere tener mucha habilidad. Normalmente, algunos partidos políticos, uno los ve que siempre tienen los grandes firmas de abogados allá en Corferias, ¿sí? Y siempre hay casi que una facilidad o un amiguismo con algunos delegados de la registraduría que sí les dan toda la información, mientras que a otros que son de otros partidos pues les demoran la información, les ponen obstáculos, de todo. Tráfico. Sí, entonces esa es una modalidad de fraude también. Entonces, lo más importante que hay que mirar es que en el escrutinio, y ahora como se dijo que puede haber un hackeo, que ya lo dijo la registraduría, pues es porque yo digo, lo va a ver, ¿sí? Y ya tarde que temprano lo va a ver. Entonces, lo bueno es uno advertirse y prevenirse para ese tipo de fraude, ¿sí? La mayoría de ustedes, pues yo creo que pues tienen un interés aparte del político, de estar aquí para la campaña, también de poder participar como testigos, y eso ya es una capacitación que también está dando el partido digamos a nivel nacional, y ya hay otras personas encargadas de eso. Hasta aquí, pues digamos, traté de resumir hacerlo lo más claro posible. Ahora sí, hacemos la ronda de preguntas. Por favor, levantan la mano, nos dicen, y hacemos todas las preguntas y se responden al final. Muchas gracias, doctor. Levantemos la mano y vamos a dar el orden en que cada uno recuerde su número. 1, 2 allá, 3 aquí, 4, 1 a las gemelas, no sé cuál es. 5, el señor, ¿listo? 6, Fabián. 7 allá, Luz Dari, 7. 8 aquí el compañero. Ok. Sí, 8, listo. El 1. Entonces el 1, empecemos. Bueno, mi nombre es Álvaro Ledesma. Usted me notó todo un tema interesante a lo último, que es el tema de los hackers. Es un tema muy antiguo, muy viejo, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo entero. Yo hablo como ingeniero de sistemas y esto lo conozco desde 1980. Yo le quiero preguntar a usted si el partido realmente tiene una comisión de ingenieros de sistemas para controlar el software y los modems que se pueden utilizar. Porque sabemos que los modems los puede utilizar el partido contrario, pueden tener la adquisición de cualquier tipo de modem super moderno. Y estos modems veo que no los tocan ustedes. Los modems son una transmisión de ondas donde llega directamente al software. Así tenga pantallas que ustedes tengan. Y entonces se dice que es muy rápido. Claro, 11 millones de votos al señor Duque y 9 al doctor Petro. Listo. Listo, El 2, ¿quién es el 2? El 2. El 3 entonces. No, yo quería consultar sobre, pues digamos, qué posibilidad tiene uno realmente de denunciar este tipo de fraudes. Digamos, varios de los que usted mencionó los podría detectar fácilmente un testigo electoral, y hasta qué punto uno puede realmente denunciar el tema y qué posibilidad de éxito hay que esa denuncia pues tenga algún fruto. Exacto, ¿cómo es la modalidad para hacer la denuncia? Okay. El 3. ¿Quién es el 3? ¿Sí? Siga.
decía que, por ejemplo, Petro no podía tener, por ejemplo, una copia de un software cuando hubo ya hay resultados, por un lado. Por otro lado, cuando hablaba de los esferos de los testigos, es que sí, uno puede llevar su esfero, pero lo recomendable es llevar unos 3 esferos, porque yo he visto cuando fallan 2 esferos, ¿sí? Y entonces ya por experiencia, Pastrana decía, hablaba ya del fraude, era por recomendaciones, o era lo que quería decir. Vale. ¿Listo? ¿Cuatro? 4. Siga, Sol. Que a los jurados que están recapacitando les están diciendo que no pueden pedir recorrido de votos. Y otra también, que también les dijeron que en las casillas no tienen casillas. Es que el E14 ya no se marcan los guiones. Que si se tienen que tener esto las venezolanas. Y también a los venezolanos, el registrador está diciendo, dijo por un noticiero, que donde había venezolanos o colombianos que habían nacido, eso es una estrategia de ellos para que los venezolanos salgan a votar y les dieron 0. Porque habían nacido acá, no les tenían familia. Ok. El 5. 5. 5, ¿quién es 5? Yo la vez pasada fui testigo y realmente la función de uno es casi nula. Nosotros estábamos en la mesa que estábamos controlando, 2 meses estábamos controlando, había pocos testigos. Y entonces aquí lo que no habíamos acabado de contar. Cuando ya ganó Duque. Y no hubo tiempo para ni siquiera protestar o hacer una acción contraria. Entonces, ¿cómo analizamos eso? Ese fenómeno que- El 6. evidenciamos. Gracias, doctor. A propósito de lo que mencionaron ahorita, los posibles fraudes que pueden haber en el conteo, uno como testigo puede tener evidencia fotográfica, exigirle al jefe de la mesa de que le deje tomar fotografías a todos los formularios. Es posible proceso, pues tener la evidencia. Perfecto. El 7. Sí. Es que yo tengo una inquietud. Yo creo que debemos de dejar claro que en el E14, porque vamos a hacer la rayita o el asterisco. Otra cosa es que todavía podemos tomar fotos. Claro. Si es posible, todas las fotos que queramos. Listo. 8. El 8. Es una sugerencia, ¿no? Yo pensaría, o sea, albergar la mayor cantidad de testigos electorales en Colombia. Y pues también un pool de abogados bastante grandecito. Yo consideraría como ahí unos 10, 12 abogados. Para eso, porque precisamente ese evento se dio en las elecciones para la alcaldía de Petro, que precisamente se demoraron, ese pool de abogados que eran como 8 o 9, se demoraron como 8 o 10 días en conferencia, precisamente. 9. Un último. Allá, tú. ¿Ya? Ya. Verificar todos los votos. Hay que decirles que ya, pues, Y todavía. pensar que en este país hay democracia. Vamos, silencio, por favor. Pensar que en este país hay democracia, eso es un absurdo. Ya el registrador digo Alexander Vega Rocha, creo que se llama. Sí. Digo, no, ya a los 5 horas ya hay conteos totales. Entonces, ¿para qué escrutinio? Esa vaina, ¿para qué testigos electorales? Y ya a las 5 horas ya hay resultados. Y usted sabe que yo dije eso en esas reuniones tales virtuales que el comité electoral hace ya como
3 o 4 meses que se desarrollaron, yo hice una serie de sugerencias que se le podrían exigir al Consejo Nacional Electoral y nunca se tuvieron en cuenta. Como por ejemplo, que los resultados no fueran escritos solamente con números, sino con letras. Y así otras circunstancias que, por ejemplo, no se tienen en cuenta, por ejemplo, el tema del transporte. Porque como acaban de decir, el sistema electoral, bueno, el sistema administrativo del país es una cadena de sucesos. Pues obviamente nadie piensa en escuchar los votos. Entonces, vuelvo e insisto, ya, y además hay algo que yo dije, por ejemplo, ¿cómo es posible que Perú haya tenido 6 semanas para dar un resultado? Estados Unidos, que se supone que es la casa de la democracia, 1 semana. Y aquí, porque Perú tiene 17 millones de habitantes. Vale. Estados Unidos tiene 300. Entonces, ¿cómo es posible que ya incluso hace 4 años Petro aceptó los resultados a las 2 horas sin hacer escrutinios, sin nada de esas vainas? Entonces, pues también tenemos que tomar las medidas correctivas frente al tema. Ya se captó la idea, doctor. Mire, hay una claridad enseguida. Nos quedan 18 minutos para terminar. Normalmente el doctor Jaramillo siempre nos ha exigido que lo hagamos de 5, este espacio de 5 a 7 de la noche. Vamos a procurar un poco cumplirlo, además, porque hay gente que llegó temprano y queremos que todos, digamos, nos beneficiemos de las respuestas. La claridad adicional es la siguiente: hay 2 preguntas más, pero por ahora les pedimos que aguantemos un poquito. De hoy en 8 días vamos a volver a tener al doctor Sepúlveda. Él va a traernos los formularios y nos va a traer su presentación para entrar en mayores detalles sobre estos procesos electorales, y para que lógicamente tengamos una muy buena idea de detalles para poder ayudar a cuidar los resultados electorales. Entonces, el doctor Sepúlveda va a absolver las inquietudes planteadas y ahí terminamos nuestra reunión por el día de hoy. Doctor Sepúlveda. Bueno, mire, con respecto de la primera pregunta sobre la parte de los ingenieros de sistemas, todas las campañas tienen derecho a tener un ingeniero de sistemas que esté al tanto de la información que da la registraduría. Normalmente esto se pasa por alto. El ingeniero de sistemas es una parte importante y vital del insumo que requieren los abogados para nosotros poder hacer alguna reclamación o alguna impugnación. Pero los hay, yo sé que sí, hay personas que tienen esta información y se pueden conectar al software de la registraduría. Que haya hackeo o no, pues hombre, eso sí, creo que la campaña está tomando todas las medidas respectivas, porque Petro viene hablando desde el año pasado, casi un año, sobre esta eventualidad y de cómo se puede presentar el fraude, ¿sí? Esperamos que nosotros, con los testigos, lo que se quiere es minimizar el fraude, o sea, quitar de que no haya fraude no es posible, pero al menos se minimiza. Una fuerza de testigos electorales, al menos con presencia en los puestos o en las mesas de votación, al menos da fuerza y da impresión de que se están cuidando los votos, y eso de alguna forma los ayuda a disuadir de que puedan cometer fraude exactamente, tan abiertamente, los jurados ni nadie. Por eso es importante esos testigos. Sé que la campaña está tratando de tener al menos un testigo por mesa. Eso es, estamos hablando de una fuerza de 130.000 voluntarios. Eso implica una logística
enorme el día de elecciones, ¿sí? Eso no es que, porque para hacerle llegar la credencial, creo que la credencial va a llegar al correo electrónico, va a ser, pero la logística, por ejemplo, para darle el refrigerio, para darle el almuerzo, eso no es fácil, ¿sí? Pero se está tratando y se va a coordinar en eso. Las denuncias de fraude, la segunda pregunta. Sí, para llegar a una demanda de acción electoral, los términos son perentorios y son de 30 días no más. Pero todo el insumo, digamos, que hacen los testigos en las mesas, es el material que sirve para impugnar, para demandar en acción electoral, ¿sí? Esa es la labor importante. Hay unas causales específicas de reclamación y esas causales que haga el testigo son válidas y pueden servir en el evento de que se tenga que hacer una demanda. Por eso, pues uno quisiera realmente que la actuación fuera rápido frente al fraude, pero eso no es posible, porque todo esto tiene su tiempo, ¿no? Copia del software y esferos de los testigos. Tener copia del software no es posible, porque el software, pero sí tener acceso a la información. Tengo entendido, lo que ha dicho el registrador es que ahora se van a facilitar mucho más el acceso al software. ¿Cuál era el problema que se tenía antes? Que los protocolos de ese software ni siquiera la Procuraduría tenía acceso porque era de un privado. Entonces el privado decía, no, estos son derechos de autor, yo no le puedo dar los protocolos de acceso. Ahora, como ya es de la registraduría, sí hay unas formas en que los ingenieros de sistemas se pueden conectar, y esto sí lo están trabajando muy bien la campaña para tener acceso al software de la registraduría y la información que ellos publican en la plataforma, poderla descargar rápidamente y tener ese insumo allí, que son los C14 de transmisión. Jurados y no reconteo. Primero, hay una cosa, no puede ser posible que una capacitación les diga que no puede haber reconteo. Eso no es una decisión de la capacitación y es una decisión del jurado. Es que si se incurren en las causales que establece la ley, se puede pedir el reconteo. ¿Cómo se puede decir? Al momento de decir los votos, ¿sí? De leer el E14, la persona no escuchó, señor presidente, pido reconteo porque escuché decir que hubo 250 votos y realmente son 145. Entonces, en ese caso la justificación se amerita para que haya un reconteo. Las marcaciones de asterisco, digamos que sí es potestativo de los jurados. Probablemente lo mejor que se puede hacer sí es dejar los espacios, no la rayita, sino el asterisco, que se puede hacer un asterisco allí en cada espacio. Eso es una decisión de cada jurado, eso no se lo pueden imponer. La registraduría no se dará una directriz. En la campaña, en la segunda vuelta de 2018, sí se dio esa instrucción de que se debía de hacer no la raya, sino colocar un asterisco, pero eso no pueden decir de que no pueden dejar el espacio en blanco, no, porque esa sí es una violación que comete el jurado de votación al no diligenciar muy bien el acta, ¿cierto? Ya que tocamos el tema cárcel, me pasaba una cosa. El E14 tiene que ser firmado por todos los jurados, o mínimo 2 jurados. ¿Qué pasa? Que el jurado el día de votaciones también como que está cansado y desesperado y se quiere ir para la casa lo más rápido posible y dejar eso votado. No, la obligación del jurado es estar allí hasta que se entregue el material electoral a la transportadora. Si la transportadora se demoró 2 horas, tiene que estar allí. Es una obligación, ¿sí? Y eso sí lo puede controlar el testigo electoral.
Con respecto de los venezolanos, bueno, ahí sí yo no puedo, digamos, decir más allá de lo que ha dicho el registrador. Pues los que tienen cédula, pues, indudablemente sí tienen derecho a votar. Si tiene la cédula, si ya es nacional y por lo que hubiera sido que es de padre, está en todo su derecho y ahí sí no podemos hacer nada en esa parte. Aquí lo del testigo, lo de la nulidad. Aquí hay me da pie para decir lo siguiente, una modalidad de fraude también y que ustedes se van a dar cuenta. Es como crear ese pánico, ¿sí? Con boletines informativos. Si ustedes revisan en la segunda vuelta presidencial del 2018, a Petro lo vinieron a dar ganador en el boletín número 14, cuando ya llevaba Duque una diferencia. Los resultados de Bogotá no se dieron en los primeros boletines, los resultados de Bogotá se dieron en eso. ¿Eso qué genera? Eso también genera esa sensación de desánimo en la gente y que, ay no, ya ganó, ya no tenemos nada que hacer. Y esa es una modalidad de fraude, porque desanima al testigo, ¿no? Pues si ya están hablando de que ya lleva tanto de ventaja y todo, y eso sí es una manipulación netamente del registrador y es intencionada, porque él puede tener, Bogotá siempre es de las que también da los resultados rápido, pero si miran los resultados de Bogotá vienen a salir en el boletín número 14 en adelante. Entonces es una modalidad de fraude también que para mí es un fraude, que está desmotivando al elector y que los testigos bajen la guardia para que ellos lesionando la democracia. Claro, terminen de hacer lo que quieren hacer. No aparece Testigos con fotografía. A ver, hay una cosa, no, los celulares durante la votación no está permitido, para los testigos, ni para los jurados, ni para los votantes. En el conteo sí pueden prender los celulares y tomarle fotos. Una vez se cierre la votación, sí pueden tomar fotos y pueden tomar todos los videos y registros, pero durante la votación no está permitido. Y es más, que si el testigo está viendo que un elector le está tomando la foto al voto, es una modalidad de fraude, porque también está prohibido. Porque no tiene por qué. ¿Para qué le toman la foto? Para verificar que sí votó y luego ir a cobrar. Entonces, eso sí lo puede hacer el testigo, lo puede denunciar, que nadie puede tomarle fotos, nadie puede manipular el celular en el puesto de votación. ¿Cuál es el tipo de transporte y quién lo maneja? Porque la vez pasada fue el ejército. Ya ahorita le comento. Ahorita el E14 con guiones, ceros o fotos, ya está la respuesta acá. Esta ya di la respuesta. El E14 lo pueden diligenciar. Lo ideal es que el jurado, el presidente de mesa, lo haga con asteriscos, no el cero, que también está prohibido, y la rayita. Eso no lo pueden dejar, pero sí en lo posible hacerlo de esa forma. Mayor capacidad de testigos y abogados. Miren, les comenté, estamos tratando, y sé que se está tratando de tener esa mayor cantidad de, al menos un testigo por mesa. Eso es, pero créanme que no es fácil, y sobre todo con personas que en los pueblos, aquí en Bogotá uno puede contar con mucha gente, pero en los pueblos, en las provincias, la gran mayoría de los testigos son los señores de avanzada edad que no son duchos en manejar el celular, escasamente lo utilizan para llamar. Entonces, para tomar una foto, esa fue una falla que se tuvo en la campaña anterior, que se estaba manejando con una aplicación, y eso fue un desastre total. Eso no funcionó, porque pues, usted manejar una aplicación, tomar la foto, eso requiere de cierta habilidad, y más que colocan eso rápido. Pero sí se está teniendo también la capacidad de al menos tener también un testigo por cada comisión escrutadora.
Son más de 6.000 comisiones escrutadoras. En Bogotá creo que van a haber 130 comisiones escrutadoras. Eso ya depende de la logística y cómo lo organice la campaña, porque eso implica dedicación de tiempo completo, porque no sabemos cuánto se vaya a demorar el resultado del escrutinio del Senado y Cámara, que es más completo. Los resultados de presidencia, pues eso sí sale rápido. Lo que decía la última persona, bueno, uno dice que tenemos democracia porque podemos votar y todo. Pues digamos que es una apariencia de democracia, porque realmente el mismo Estado no garantiza al 100% esa transparencia desde que la persona va a votar hasta que se da el resultado de la votación. Entonces, por todo lo que les comenté, pues hay muchas fallas, y esas fallas pues permiten de que no sea un proceso transparente, y lo que uno quiere es que en democracia se dé, y nosotros miramos que lo que pasó con Petro en la segunda vuelta, que ya pues vimos que ya no había, yo estaba coordinando los testigos a nivel nacional, los escrutadores, entonces ya no había mucho que hacer, entonces era como se dice, tener dignidad, perder con dignidad. Sabíamos que hubo fraude, pero no había cómo probarlo, demostrarlo en ese momento, ¿sí? Por otras cosas, pero esas son las cosas de la rapidez de esto, porque obvio, en las elecciones presidenciales sí van a haber unos resultados muy rápidos, pero entonces ahí es donde tiene que estar todo el mundo de verdad y una fuerza, y esperamos que poderles acompañar en eso. Con respecto a la última pregunta de la transportadora, le hago una adición. Yo mismo denuncié, porque Petro puso en la pantalla cuando denunció él los mismos 14 con los fallas que usted señala. No, y hay cantidades. Y lo que pasa es que media hora después él ya se volvió a quedar callado. Esa es otra cosa. No quiso traer los 30 jurados especiales que mandaban. No, es que mire, eso, porque no hay una cosa. No quiso tener el primero, no quiso saber quién era el primero, y le dejó la primacía al pavo que está ahí, que es un ladrón. La auditoría al software de la registraduría vale más de 5.000 millones de pesos. Entonces, eso la Unión Europea una que estaba con Petro. No, pero es que ellos aportan y pedían un mes. Sí. Y pasó el pero es que mire, la única empresa que puede hacer esa auditoría es una empresa gringa norteamericana que puede hacer la auditoría, pero se está tratando para hacer eso. Termino acá en esto con lo que usted me decía con el transporte. La transportadora, pues eso lo contrata la registraduría. Normalmente antes la contrataba con Thomas Gred y eso era con el carro de Thomas Gred. Ahora eso van en camionetas común y corriente, van ahí, eso tiran, eso como llegue. Como basura. Señor, yo tengo una pregunta hace rato, estoy levantando la mano. Pero su merced, mire, perdóneme, hago la aclaración, doña Luz Stuart, es que resulta que nos pusimos de acuerdo al comienzo en que digamos en una metodología, y en esa metodología ya él está terminando, entonces estaría de él pero sí, si quiere absolverle la última inquietud, porque hay una cosa adicional que también la aclaramos. Mire, hay dos personas que también pidieron el uso de la palabra, pero lo siguiente, una claridad: de hoy en 8 días nos acompaña de nuevo el doctor Sepúlveda, y ahí tendríamos la oportunidad de repreguntar y profundizar varios de los temas. Es algo pequeñito. Silencio, por favor. Tengo una persona que es jurada de votación. Estuve asistiendo a las capacitaciones y me llamó muy preocupado diciéndome que allá les están diciendo los de la registraduría que que al número 1 solo le coloquen una rayita. No hay forma de hacer ese número 1 de otra manera. No, el jurado lo puede hacer como corresponde, no el 1, y eso sí es clave porque en la segunda vuelta la registraduría sacó una circular
donde se informaba cómo debían de hacerse los números. El número 1, así una sola. ¿Cuál es este? El número 1 normalmente es arriba, un ángulo, baja y la rayita. No le dicen que solo. No, porque ahí sí se presta para el fraude. Exactamente. O le pueden poner el 4. Pero eso sí es del jurado, por favor, y del testigo también que esté pendiente de eso. Eso es del jurado. El jurado, pues, si hay evidencia de eso, sería bueno que nos la hiciera llegar para nosotros ponerla en conocimiento, porque desde ya eso es un anuncio de fraude. Ya lo llamó alguien que está haciendo. Entonces, si es ya eso, dijeron que van a hacer eso. Póngalo de una vez en conocimiento. Entonces, los testimonios que ella misma está presentando. Sí, les dijeron clarito que. Yo, de hecho, bueno, señores, yo les agradezco de verdad. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días acá.